Bueno, buenos días a todos. Seguimos en la mañana con el plan que tenemos previsto. Nos toca ahora hablar de seguridad y en la mesa pues hablaremos, yo en primer lugar, sobre el curso de formación permanente en auditoría que ha finalizado recientemente. Mi compañera Fonse hablará sobre el sistema de registro de actividades de tratamiento ligadas al reglamento que están trabajando en su universidad. Y también mi compañera Zulema posteriormente hablará sobre cómo están llevando el proceso de adecuación al esquema nacional de seguridad. Bueno, yo en primer lugar no soy Carmen Pastor, eso creo que es claro. Mi nombre es Josu Mendívil, de la Universidad de Deusto, y antes de empezar con mi presentación pues os voy a explicar por qué estoy aquí. Y lo primero es que la culpable está ahí, es mi compañera Zulema, que me llamó pues hace unos cuantos días para decirme que por desgracia Carmen no podía llevar a cabo pues esta presentación, pero que sí que la tenía ya preparada. Entonces le dije por supuesto que contara conmigo, y entonces me ofreció la presentación de Carmen para que, bueno, pues si me parecía oportuno la utilizara o la cambiara o la utilizara en parte. Eché un vistazo a la presentación y, como ahora vais a poder ver, es una presentación totalmente autoexplicativa, concisa, breve, muy clara, y por ese motivo y por tener pues un reconocimiento y un agradecimiento al trabajo que ha hecho Carmen, pues es la que vamos a utilizar. Esos son los datos generales del curso. Tal vez por destacar algo más allá de su título, del nombre o de la sede maravillosa que se utilizó. Aquí, pues, fijaros la parte del coste. El coste aparece ahí un 800, que fue el precio propio del curso en sí, y luego aparece un 600, que viene derivado de que en este curso era importante, o se nos planteó como muy conveniente el sacar la certificación CISA, y el examen CISA tiene un precio pues por encima de los $700, son palabras mayores, pero bueno, aquí está la típica historia ISACA, que si te haces socio de ISACA y luego te sacas el título, luego te sacas el examen, pues es mucho más barato. Entonces, por ahí aparece escrito de esa manera que primero te haces socio de ISACA y luego así consigues poder ir al examen pues con un precio mucho más barato. La dirección fue de Lluís Alfons y de Joaquín Canca, un curso, ya me adelanto, que nos parece extraordinario, muy bueno, pero no quisiera dejar de hacer una mención también a nuestro compañero Juan Camarillo, que estuvo ahí pues todos los días dando el callo, que nos montó también el WhatsApp del grupo, y que con nuestra compañera Julia pues nos llevó a pues, sitios fantásticos para comer y disfrutar de la noche sevillana. Eso yo creo que incluso tendríamos que hacer un adendum a la parte de lo bien que cenamos y lo bien que nos lo pasamos en Sevilla. Los objetivos del curso los tenéis también ahí escritos. Primero una parte de lógica de formación, y para luego pues ser capaces de llevar la administración de políticas de seguridad en cada universidad. De aquí me gustaría destacar la frase del principio: seguridad informática y gestión de la seguridad informática. Aquí yo creo que estamos utilizando un poco de economía del lenguaje. Hablamos de seguridad. En este negocio, si no hay seguridad, si no tenemos seguridad, si no la llevamos bien, no duramos mucho. Vosotros que estáis aquí sentados y vosotras que estáis además muy relajados, os veo, podéis estar así porque tenéis vuestra seguridad totalmente organizada. Pero aquí no, la idea del curso no es hablar de esa seguridad técnica. Aquí se quiere hablar de una seguridad gestionada, de una seguridad que forme parte del día a día, de una seguridad que venga derivada de un análisis de riesgos que provoca pues, la aparición de una serie de amenazas, la valoración de dichas amenazas, el establecimiento de un plan de tratamiento de riesgos, la valoración del resultado de los mismos y un vuelta a empezar en un ciclo continuo. De ese tipo de riesgos son de los que se está hablando aquí.
no de la seguridad meramente técnica, hablamos de una seguridad gestionada. Y así como la seguridad técnica seguramente pues, tenemos el asunto bastante maduro, pues como veis la CRUE piensa que en la parte de seguridad gestionada todavía tenemos mucho que avanzar y yo en efecto creo que es así. Eso es algo que también podríamos poner dentro de una dinámica de darle una pensada a dónde estamos colocando como organizaciones o como directores y directoras de departamentos TI, dónde estamos colocando esta seguridad gestionada. Estamos colocando en el día a día, en el centro de nuestras actividades o de nuestras preocupaciones, o simplemente es una carga derivada de los requisitos legales. Es algo que podemos a lo mejor tratar más adelante una vez finalicemos la charla. Más objetivos, pues de los derivados anteriormente, pues el realizar auditorías internas de seguridad en el ámbito de esos marcos de un esquema nacional o de una 27 y evaluar algunas medidas de aplicación, lógicamente, como resultado de esas auditorías. Aquí Carmen no lo añadió porque es un objetivo más a largo plazo, es una cosa que comentó Juan, que es algo que está abierto, que es la posibilidad de realizar auditorías externas. Ya se hace en otros ámbitos entre universidades. Aquí parece una idea que surgió en uno de los experticos como un tema interesante y bueno, este curso yo creo que es un poco parte de aquella reflexión, pero todavía, como veis, estamos un poco caminando en ello. Sería factible o se podría estudiar la posibilidad de realizar auditorías externas hechas por personas que entienden el negocio, hecho por gente que participan de las casuísticas y de las particularidades del ámbito informático dentro de las universidades. Entrando ya al programa, he dicho todo lo anterior, pues el programa tiene tres partes claras. La primera es un repaso a temas de auditoría de sistemas de información. El primer módulo nos lo impartió Marina Turiño, yo creo que muchos la conocéis, también participó en los experticos. Mujer experimentadísima, muy ocupada y que intentó pues desbastarnos un poco porque acabamos de aterrizar. Insistió mucho en que ella se dedicaba a explicarnos la parte de auditoría informática, no de seguridad, y me quedó claro que no era lo mismo, no sé si a vosotros os quedó igual de claro, pero era una cosa de auditoría informática y otra era auditoría de seguridad. Ella se centró en la primera y luego eso ya vino acompañado posteriormente de una segunda capa en la misma línea por una persona, vamos a hablar un poco en forma más genérica, pues de ISACA, pues una persona ISACA, Pablo González, como sabéis, socio director de una empresa de consultoría, pero centrada fundamentalmente en el mundo de ISACA y de la realización de exámenes, que fue el principal motivo de este módulo. Estuvimos ahí haciendo varios exámenes y ahí pudimos entender el valor que tienen los traductores de los libros, que es algo que siempre nos dicen y que aquí pude verlo con claridad. Pues, por ejemplo, a modo de ejemplo, pues en lugar de decir pues un protocolo de seguridad SSL, pues decían una capa de enchufes seguros. Entonces la pregunta era, ¿a quién llamas? ¿Al de mantenimiento o al de sistemas? Entonces las preguntas eran un poco, en algún caso eran un poco complicadas. Bueno, os lo cuento un poco a nivel anecdótico. Seguimos adelante. Y después el otro desembarco importante fueron ya la gente de AENOR. Estuvo con nosotros, también conocidos de casi todos, Carlos y Boris. Boris con sus 150 transparencias, las dio todas. Carlos pues también tratándonos como si fuésemos pues prácticamente pues, auditores de AENOR, porque ahí justamente estaba un poco la historia. ¿Por qué había que hacer esa certificación CISA? ¿Por qué ese interés? Justamente con lo que os he comentado al principio de auditorías cruzadas y auditorías externas. Tú puedes hacer una auditoría interna y punto. Pues si es una auditoría externa, una auditoría cruzada, tiene que tener un cierto respaldo. Pues ¿por quién?
pues por alguien que sea capaz de dar ese respaldo y que tenga una cierta oficialidad. Por ejemplo, AENOR. Pero AENOR, uno de los no sé si requisitos o de las cosas que decía, oye, eso sería muy conveniente, es que las personas que participaran en este proyecto, que todavía está en marcha, pues fuesen certificadas CISA. De ahí que se diese ese módulo de CISA y de ahí luego también el posterior desembarco de AENOR, que bueno, pues que fue una cosa extraordinaria. Tuvimos que firmar requisitos de confidencialidad, que lo leías y se te ponían un poco los pelos de punta, porque menos llevarnos a Guantánamo, pues lo demás nos podía pasar de todo, y ciertamente ese fue el trato que recibimos. Carlos no decía más que vosotros sois auditores, ya sois auditores de AENOR. Llega un momento que te llegas a creer, oye, pero soy de verdad. En fin, en ese sentido nos dieron información muy valiosa y nos permitió pues entender un poco cuáles son las tripas de las auditorías que ellos llevan, aparte de recorrer de arriba a abajo, izquierda y derecha, lo que son toda la metodología, tanto del Esquema Nacional de Seguridad, qué procedimientos llevan, la metodología también de la ISO 27000, el alcance de los SOA, en fin, un repaso impresionante. Aquí nos insistieron también, a muchos igual os interesa, os lo comento como un poco como chascarrillo, que si tienes el Esquema Nacional de Seguridad, si lo tienes, la 27000 está al lado. O sea, si tienes el esquema, tienes la 27. Entonces, pues aquellas universidades que, bueno, peleándose como se está peleando la gente con el esquema, decirle que se saque la 27 o que se certifique la 27 es igual mucho pedirle. Pero nos insistieron bastante en que, así como el Esquema Nacional de Seguridad es una cosa obligatoria, fuera de aquí, sobre todo para gente o empresas o universidades, perdón, que estén trabajando en temas de internacionalización, cuando sales de aquí, el Esquema Nacional, el NS no sé si es una tapa. Entonces, y sin embargo la 27, como sabéis, es una certificación universal. Entonces, bueno, nos proponían repetidamente que además del esquema pensáramos también en la 27, porque si te certificas en el esquema, automáticamente prácticamente estás certificado en la 27. Y ya por terminar, como gran colofón, estuvo también Ricard Martínez, otro conocido de la mayoría de nosotros, donde nos explicó pues, el nuevo fin del mundo. Hubo un fin del mundo cuando era el efecto 2000, y ahora va a haber otro efecto de fin del mundo con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Además ya parece no queda nada. Eso es. Mañana mismo se acaba el mundo, aprovechar esta noche, porque esto ya no da más de Wii. Bueno, nos repasó de arriba abajo el reglamento, nos incidió en aquellos aspectos que eran más destacados, ahí también nos hizo trabajar, y bueno, yo creo que fue un colofón estupendo a lo que fue el curso en sí. Aquí nos falta una pequeña transparencia, que era simplemente las conclusiones. Las conclusiones, bueno, hay una primera parte absolutamente positiva que es, pues ya os podéis imaginar, el networking con tanto entre los propios compañeros y compañeras que participamos de este curso, como con los propios expertos que vinieron a ayudarnos en la formación. Nos permitieron hacer una visión integral de la seguridad, desde la auditoría informática, auditoría de seguridad, esquema, 27, diferencias entre ambos, reglamento, con lo cual, de una forma rápida, haces un gran abanico y, bueno, y logras conectar unas cosas con otras, lo cual siempre es positivo. El curso seguramente pues, tuvo pues, mejoras, pues, dado el típico, los ponentes o cómo eran los ponentes, gente pues, muy ocupada, pues decirles que luego utilizasen pues la plataforma, pues era tal vez mucho pedir. Pues tenemos una plataforma que vamos a utilizar, al final pues no fue de gran uso. Es decir, mejoras siempre es posible que haya, pero yo quisiera quedarme sobre todo con el aspecto positivo. Vinieron ponentes de primer orden, nos presentaron tanto, como os he dicho, AENOR como ISACA, material muy potente, lo cual creo yo que demuestra pues el poder que tiene la CRUE, de lo cual yo desde luego me siento como muy orgulloso, muy respaldado, que cómo se desvivían toda la gente de AENOR y SACA para poder apoyarnos.
Y ya por terminar, otro aspecto también me parece interesante es que se habló siempre de una seguridad basada en la realidad, pues que no nos vengan de otros sitios a explicar o a hacernos todo esto que hemos dicho, sino que nosotros mismos, desde la dura realidad del informático que estamos ahí a pie de calle, pues podamos integrar esto en nuestros sistemas de gestión. Pero ese es el reto que también lanza el curso, que esto, lo he dicho al principio, lo vamos a incorporar en nuestro día a día, va a formar parte de nuestros procedimientos. Esto lo vamos a utilizar como una herramienta que nos ayude a dar mayor tranquilidad a nuestros usuarios. Esa es la parte que ahora todos tendríamos que intentar darle una vuelta. Y dicho esto, os paso a mi compañera Fonse con su presentación. Buenas tardes a todas y a todos. En mi exposición os quiero informar de un sistema, de una aplicación que estamos desarrollando en la Universidad de Valencia para el registro de actividades de tratamiento ligadas al nuevo reglamento. Se llamará RAT, es como lo vamos a conocer a partir de ahora, por registro, actividades y tratamiento. Lo primero, ¿por qué nació la necesidad y de qué partimos? Todos sabemos que con el nuevo reglamento deja tener vigencia la obligación que teníamos con anterioridad de declarar los ficheros que contenían datos personales y que lo hacíamos frente a la agencia o a la Autoridad de Protección de Datos, que era la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y esto por qué? Porque en el artículo 30 del nuevo reglamento nos dice que cada responsable, y en su caso su representante, llevará un registro de las actividades del tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Por tanto, tenemos la imposición de registrar internamente todas las actividades del tratamiento que lleven datos personales, así como la información ligada a cada tratamiento. Y no solo esto, deberemos mantener posteriormente el registro de cada una de las actividades. Con este punto de partida, en el grupo de trabajo de protección de datos se plantea como reto diseñar una herramienta que permita gestionar todo aquello que tenga relación con el ciclo de vida de los tratamientos. Es decir, en primer lugar, la solicitud y la declaración. A continuación, las distintas evaluaciones por las que pasará. La necesidad de gestión, que la justifiquen, la evaluación desde los servicios TI, es decir, hay aplicaciones que ya contemplan y soportarían esto, la autorización del tratamiento o no, hay que desarrollar nuevas aplicaciones. Por supuesto, la evaluación jurídica y análisis de protección de datos si se procede. Con esto se autorizará o no la denegación de la actividad y finalmente habrá que llevarlo todo a un registro. Por lo tanto, los dos objetivos principales con los que esta aplicación ha nacido son los siguientes. En primer lugar, servir como punto de entrada de todas las solicitudes de actividades de tratamiento de datos. Y en segundo lugar, convertirse en el repositorio de todas estas actividades. Podríamos pensar que como punto de partida, cuando nazca esta aplicación, se podría presentar ya con los ficheros declarados en la agencia, ya precargados, y con las aplicaciones o aplicativos que ya existen en cada universidad y que resulten de utilidad para este tratamiento. Por otro lado, cabe pensar que no necesariamente todas las solicitudes que entren acabarán siendo un registro, bien porque no se cumplan los requisitos, bien porque llegado el momento ya no sean necesarias, y a su vez los registros finalmente podrán diferir en algún aspecto de la solicitud inicial si así se justifica, bien porque TI o bien porque el jurista o bien porque por parte del gestor algún cambio se hubiera tenido que realizar. Vale, ¿y todo esto cómo intentamos hacerlo? En principio con 3 pasos. El primero sería la declaración de la actividad, es decir, un usuario utilizará este procedimiento si está tratando información personal relativa a personas físicas y ya sea porque lo va a hacer por procedimientos automatizados o no, eso da lo mismo. El segundo paso será la validación y tramitación de la actividad.
Todas las solicitudes deberán ser objeto de revisión por estos roles que por ahora son los que están definidos. El delegado de protección de datos, que evaluará la viabilidad jurídica y del reglamento, por supuesto. El técnico informático, que evalúa o no la necesidad de desarrollar una aplicación. El técnico de seguridad, que evalúa las condiciones de seguridad. Y el responsable de gestión, que evaluará la viabilidad de organizar la actividad a realizar. Por último, el tercer paso será la aprobación y activación de los tratamientos. Es decir, los registros tramitados podrán aprobarse si llegan a un buen fin y activarse rápidamente o no. Podrán aprobarse, pero no activarse porque requerirán del desarrollo de una nueva herramienta, una evaluación de impacto, nuevas medidas a implementar de seguridad y de cumplimiento, etc. Y ya finalmente, desde la página de registros, la actividad se podrá activar y quedará registrada, o bien archivarla y quedará como expirada. ¿Qué prioridades nos hemos marcado en el desarrollo de la aplicación? Pues 3. En una fase 0, que es con la que estamos ahora, pues bueno, la hemos llamado base de datos simple. En una fase 1, la base de datos ya estará más ampliada y tendrá más funcionalidades. Y la última fase, si esto llega de verdad a una última fase, será ya una gestión integral de este tratamiento. En esta fase 0, la funcionalidad principal va a ser la solicitud y registro de tratamientos. Como comento aquí, esta fase se va a centrar en el análisis de requisitos para la solicitud y posterior registro de la actividad del tratamiento. ¿Qué tendremos que hacer? Picar el usuario información muy general, como el nombre y descripción del tratamiento, qué finalidad va a tener, qué personas están interesadas, qué tipos de datos personales se van a recoger, quién va a ser el destinatario, qué medidas de seguridad y tratamiento va a necesitar, van a haber transferencias porque se van a pasar datos a otros países, etc. También, como no, se va a informar de entidades que podrían ser corresponsables o bien responsable y el encargado. Como se pretende que esta aplicación, ya incluso en esta fase 0, que aunque la hemos llamado de base de datos simple, sea una herramienta ya totalmente funcional, evidentemente va a incorporar algún listado o alguna forma de exportar los datos fuera. Con lo cual, como mínimo, pensamos que podría haber un listado de declaraciones, es decir, asociada a una persona, ¿qué declaraciones ha realizado? También un listado de validación y tramitación, en principio accesible a los roles que hemos visto con anterioridad y que son los roles capaces de revisar, añadir información, validar, tramitar, etc. Y por último, el listado de registros, que mostrará las declaraciones validadas y tramitadas y que permitirá archivar o activar. En el caso de la información que solicitamos, nos hemos basado mucho, o por lo menos hemos intentado respetar, los tipos de datos utilizados ya en la Agencia Española de Protección de Datos. Con lo cual, quien haya registrado ya ficheros, pues le sonará todos los tipos de datos que se piden y el tratamiento sobre los mismos. La fase 1, base de datos ampliada, va a tener más funcionalidades. Sobre todo, información sobre los aplicativos o los sistemas de información con los que se van a realizar los tratamientos. También pretendemos que se defina una matriz de sistema y tratamiento a utilizar. Y sobre todo, muchas más consultas y generación de informes. Generación de informes bien para el delegado de protección de datos, para el gestor y sobre todo consultas e informes que podrían ser públicas por transparencia o bien de un campo y de una visión más interna en vista a posibles auditores o autoridades de control. Y por último, la fase 2, que sería la gestión integral del registro de tratamiento, podríamos pensar si
podría haber un autorregistro de tratamientos e incluso un registro integral de lo que son las cesiones de los datos. Además, incorporaría más funcionalidades, más consultas o más informes. Y entonces, yo he pensado, vamos a ver un ejemplo, porque esto suena raro o no raro, o poco o mucho, o fácil o difícil. Entonces, me he inventado, por ejemplo, el siguiente. Imaginar que queremos registrar un evento que va a ser Conoce Valencia, está organizado por la universidad y la Fundación Valenciana de Turismo para la bienvenida de los estudiantes incoming del curso 2018-19. ¿Cómo podría ser este tratamiento? Pues su finalidad, por ejemplo, gestión de inscripciones y elaboración de un censo Erasmus Turismo de la ciudad de Valencia. ¿Existe ya un aplicativo? Creo que sí, y además conocido por todos, que es Symposium. Pues bueno, esta es la que hay y, en principio, si no hubieran muchos más impedimentos, se podría activar rápidamente, porque por lo menos por la parte de TI es una cosa que ya tendríamos solucionado. Los interesados, pues podrían ser 3.000 estudiantes extranjeros de todas las titulaciones de grado y de máster. Tipos de datos personales a tratar. En principio, de identificación, nombre, apellidos, países de origen, lenguas con la que trata o sabe, académicos, qué titulaciones, en qué cuatrimestre va a estar o va a estar todo el año, dónde está su campus e incluso características de su personalidad, hobbies, deportes que practica, etc. ¿Quién va a ser el destinatario de los datos? En este caso, por ejemplo, la Fundación Valenciana de Turismo y las empresas colaboradoras si las tuvieran. ¿Se van a hacer transferencias internacionales? No. En principio los datos pues, no van a salir de España. El periodo de tratamiento del 1 de septiembre del 2018 al 31 de agosto del 2019, por poner un caso. Medidas de seguridad. Pues en principio estarían pendientes de determinar por el ayuntamiento, pero lo que sí que sabemos ya es que nuestros sistemas, cuando tengan que acceder, accederán mediante usuario y contraseña al repositorio de datos. Servicio en la nube, sí. Sabéis que la aplicación de Symposium es una aplicación que está en la nube y en el caso de la universidad, pues la URL es esdevenirvents.v.es. En este caso, ¿quién podría ser el corresponsable? El Ayuntamiento de Valencia, porque es una fundación que depende de él. El encargado es la propia fundación y el responsable o la empresa, en este caso, organización titular de los datos es la Universidad de Valencia. Y bueno, supongo que lo que os estaréis preguntando todos y todas, que es ¿para cuándo? Esperemos tener esta aplicación en esta fase 0, que queremos que sea una herramienta funcional a finales de septiembre. Es decir, queremos irnos de vacaciones en agosto con la aplicación probada, en septiembre volver, probarla un poco más e intentar ya cargar todos los ficheros que hemos tenido ya en la agencia, ver qué aplicaciones contamos y empezar a probar. Os lo comentaremos, os diremos, os informamos y bueno, ya veremos cómo queda la aplicación o cómo queda el código en un único repositorio, de forma que esté controlado y las modificaciones, actualizaciones y tal sean comunes o no. ¿Se dejará el código y cada universidad haga? No lo sé, eso todavía es muy pronto y aún no ha llegado. Estamos en una fase 0 que tiene que acabar para seguir marchando y de esto ya hablaremos. Pues en principio nada más. Hay que cuidar los datos y ya veremos. Pues muy bien. Continuando con este ámbito de la seguridad que nos preocupa y ocupa a los directores de TI de las universidades, junto con el resto de los temas que llevamos tratando a lo largo de la sesión de esta mañana, de la gestión de las personas, la contratación, la gestión y el gobierno de TI, pues simplemente quería contar un poco nuestra experiencia o los pasos que hemos ido dando relativos a la adecuación para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en la Universidad de Burgos.
yo creo que muchos estaréis más o menos en la misma situación que nosotros, algunos más o menos avanzados, y simplemente, bueno, pues para compartir experiencias o ver si podemos también llegar a algún punto en el que podamos colaborar en algunas de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues los pasos realizados, lo primero fue crear un comité de seguridad de la información y definir roles y responsabilidades. En este sentido, pues me imagino que la mayoría de nosotros nos pasará lo mismo. Estos roles y responsabilidades respecto al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad se añaden a las cargas de trabajo que ya teníamos. Son unas tareas más adicionales a todos los temas que tenemos que contemplar en nuestra gestión diaria. Al ser a coste cero, pues se asumen por tareas más a las que ya tenemos. Por lo tanto, pues dependiendo de la voluntad y el interés de las personas, se adoptan con mayor o menor medida, ¿no? Estamos más dispuestos a colaborar o no. Eso creo que también es un inconveniente. Creo que son pocas las universidades que han nombrado personas específicas con el rol de responsable de seguridad que tengan funciones solo dedicadas a este ámbito. La mayoría comparten con otras funciones. Luego otro paso, pues obviamente, es la categorización de los sistemas que tenemos, realizar un análisis de riesgos en el que hemos utilizado la herramienta Pilar. Ahora mismo ya sabéis que Pilar tiene una modificación también para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Nosotros hemos hecho solo el análisis de riesgos, incluyendo solo los aspectos del Esquema Nacional de Seguridad, y entre los próximos pasos habrá que incluir también respecto a los datos personales. Hemos elaborado la política de seguridad, una normativa de uso de los sistemas de información y los procedimientos de seguridad, instrucciones técnicas, guías y manuales. Realizamos también auditorías internas de seguridad y pues pruebas de hacking ético que vamos haciendo sobre diversos sistemas para ir viendo un poco el grado de seguridad que tienen o intentarlos mejorar. Con todas estas tareas creamos un plan de mejora con las deficiencias que vayamos encontrando y también bueno, pues intentamos subsanarlo iterativamente, ¿no? Y luego las tareas de formación y concienciación a la comunidad universitaria. Y se elabora el informe INES anual. Esto lo he puesto así todo junto, no son todas las que se hacen, pero simplemente para que se vea, bueno, pues que hay que dar un montón de pasos y que, bueno, yo he de decir que soy directora de TI, pero también tengo el rol de responsable de seguridad. Por lo tanto, pues me cae de lleno abordar estos temas, ¿no? ¿Cuáles han sido los problemas que nos hemos encontrado pues, al llevar a cabo este proceso? Pues he visto que aunque existe el Comité de Seguridad de la Información y se han definido roles y responsabilidades, la iniciativa la lleva el Servicio de Informática y Comunicaciones, como suele ser habitual y se ha comentado aquí en otros ámbitos. Siempre nos cae a nosotros muchas de las cosas. Yo creo que es que, de todas formas, no se entiende bien. A veces pienso que las otras personas, el gerente, que en nuestro caso es el responsable de los servicios, o la Secretaría General, que es la responsable de la información, pues no se acaba de entender bien toda la problemática. No sé, a mí me cuesta, o sea, consigo que el apoyo en las sesiones del comité y que respalden las decisiones o las propuestas que se llevan, pero veo que todavía falta con la iniciativa, ¿no? Es como si la iniciativa la tenemos que llevar nosotros y ellos se limitan, que no es poco, a apoyar y aprobar, ¿no? Como ya he comentado antes, pues tenemos muchas tareas adicionales a la carga de trabajo habitual, lo que dificulta bastante la tarea. También supone una resistencia de la comunidad universitaria a la aplicación de las medidas. Esto también dificulta mucho. Nosotros al principio no teníamos lo de la contraseña, el cambio de contraseña obligatorio que lo hemos puesto de forma anual. Pues la primera vez que implantamos esa medida, pues fue un caos poco menos. Todos no entendían por qué teníamos que cambiar la contraseña, que era un rollo. Bueno, tuvimos muchísimas incidencias de olvidos, de contraseña y tal. Bueno, ya poco a poco nos hemos acostumbrado,
cuando implantamos la medida del bloqueo del puesto de usuario, que lo hemos hecho relativamente hace poco por directivas, los investigadores no podían investigar porque, claro, tenían que estar todo el rato metiendo la contraseña. Entonces, no sé lo que pasará ahora cuando montemos el doble factor de autenticación. Miedo me da, ¿no? Si cada vez que tienen que acceder a un servicio o a algunos servicios va a haber que meter otra vez el PIN o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es importante esa labor de concienciación o de intentar explicar que estas medidas que ponemos no son algo que se nos ocurra al servicio de informática para complicar la vida a los demás, sino que es una obligación, digamos, legal. Y no solo eso, sino, bueno, pues que en el fondo va a repercutir en que no tengamos otros problemas mayores. Otro problema al que nos encontramos es mucha documentación generada, muchas versiones de los documentos, lo que hace necesario disponer de una herramienta que nos permita gestionar todo este volumen de información, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda consultar, pueda saber cuál es la última versión de los documentos, ¿no? Aquí todavía tenemos algo que mejorar porque no lo tenemos todavía bien optimizado. También nos hemos dado cuenta que las actividades formativas que hacemos al PAS, al PDI o a los estudiantes, pues hay muy poca asistencia. O sea, nos molestamos en organizar unas charlas, unas presentaciones y luego mucha gente no va. Especialmente en el caso de los estudiantes. Hace poco hicimos una con un éxito, vamos, más bien fracaso lo llamaría yo. Entonces ese sí que es un tema también que me preocupa, un poco cómo llegar más o cómo hacerles partícipes de esta necesidad, ¿no? De cumplir con las medidas y tal. Y por último, otro problema que quiero mencionar, también la reticencia de algunos proveedores a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. A pesar de que sabéis que está la instrucción técnica que obliga a los proveedores a los que prestan servicios o suministros a las administraciones públicas a cumplir o certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad, pues yo creo que, vamos, a mí me ha costado trasladárselo a muchos proveedores y como que no le dan la importancia o no tal. Como sabéis, a veces somos clientes cautivos en muchos sistemas y no tenemos más remedio que... Pero yo creo que aquí, bueno, desde los grupos de trabajo me consta que estamos intentando mejorar esta situación, pero todavía creo que se puede mejorar. ¿Qué ventajas le he visto a abordar un proyecto de estas características? Me ha parecido que el Esquema Nacional de Seguridad ha sido un revulsivo para la mejora de la gestión de TI. ¿Qué significa? Pues significa que nos ha dado como cobertura legal para poder poner orden en la casa, es decir, para poder hacer las cosas bien, para poder procedimentar, estandarizar, en realidad para poder aplicar la gestión por procesos de ITIL, o sea, y no tener que hacer las cosas de forma improvisada. Pues yo creo que el hecho de tener que cumplir con unas medidas, documentar los procedimientos, hacer la normativa, pues nos ha venido bastante bien, para al menos justificar o que se entienda esta necesidad. Creo que también permite crear servicios más robustos, puesto que la consideración de la seguridad se puede hacer desde el principio o vamos mejorando en esas pruebas de hacking ético que hacemos, vemos dónde tenemos los agujeros o los problemas y podemos ir corrigiendo. Y también el análisis de riesgos nos ayuda a centrarnos en los aspectos más críticos del negocio. Vale, voy a ir un poco rápido porque creo que al ser la última de la fase no quiero que Iñaki se quede sin tiempo para sus proyectos en 5 minutos y de todos. Entonces, bueno, pues el reto fundamental para mí es conseguir informar y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad universitaria, como he dicho. Para ello también este año hemos hecho alguna formación, por ejemplo, específica a los miembros del equipo de gobierno, que creo que eran bastante ajenos muchos de ellos a este tema. Me ha costado hacer que me dieran unas fechas para la formación, pero bueno, al final se ha dado. También hemos llevado a cabo la campaña con materiales INCIBE, del INCIBE, justo la vamos a acabar ahora, desde octubre llevamos haciéndola, mandando los consejos, con los pósters, los folletos, ataques falsos, digamos, ¿no? Para ver si pican, ¿no? y avisándoles, ¿no? Y el curso de formación permanente que ha comentado antes Josu,
que también sirve pues para que los que tenemos que montar todo este proceso sepamos un poco lo que tenemos que hacer y conozcamos las cosas. Ayudas que hemos tenido en todo este proceso que estamos teniendo, por supuesto, una empresa consultora que desde aquí le doy las gracias porque bueno, nos ayuda, nos va dirigiendo, nos asesora en las dudas. Las guías del CCNCER, que aunque son muchísimas y tal, pero bueno, me parece que hacen un gran trabajo. Los que estéis suscritos a la lista veréis también que cada día, yo creo, llega un correo del CCNCER con un nuevo agujero, una vulnerabilidad, una guía, una recomendación que hay que leerse y tal, pero bueno, ayuda mucho. Y por supuesto también el grupo de trabajo de seguridad de la CRUETIC, que nos ayuda. Ellos han colaborado a crear esta guía, la STIC 803, de valoración de los sistemas en las universidades. A nosotros ya nos llegó un poco tarde porque ya teníamos hecha la categorización, pero bueno, en una segunda revisión nos puede ayudar y a los que no lo hayáis hecho todavía os recomiendo que la utilicéis, porque utilizan criterios de valoración específicos para el ámbito universitario para valorar los servicios y la información. Como novedades legislativas recién salidas del horno, pues tenemos la Instrucción Técnica de Seguridad en Auditoría de Seguridad de los Sistemas de Información, que se publicó el 3 de abril del 18, y la Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad el 19 de abril. Próximos pasos. Bueno, pues aparte de repetir el ciclo de mejora continua, porque esto de la seguridad, como todos sabemos, o como cualquier cosa en general, es un proceso continuado de mejora, ¿vale? Tendremos que adaptarnos a cumplir estas nuevas instrucciones técnicas. Bueno, pues estamos actualizando la política y los procedimientos también para contemplar lo que tenga que ver con el Reglamento General de Protección de Datos, seguir con las actividades formativas, por supuesto el análisis de riesgos que solemos hacer anualmente, la revisión de las medidas de seguridad y un nuevo plan de mejora. Para cumplir, por supuesto, tenemos que avanzar a la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, que ya sabéis que los sistemas que estén catalogados como de categoría básica basta con una autoevaluación, pero si la categoría es media o alta hay que hacer una auditoría formal para el cumplimiento al menos cada 2 años. Yo creo que en nuestro caso la categoría del sistema es media y me imagino que es el caso de la mayor parte de los sistemas. ¿Vale? Como he dicho antes, alinear las actuaciones del Esquema Nacional de Seguridad con el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí creo que para no complicar tanto la cuestión deberíamos buscar los puntos de confluencia entre ambos, ¿no? y unificarlo todo en un mismo marco de gestión. Aquí simplemente he sacado de la instrucción técnica que os he dicho, que se acaba de publicar ahora en abril, la definición de auditoría, que también hemos aprendido en el curso, los que hemos asistido, nosotros 3, por ejemplo, que estamos, que es un proceso sistemático, independiente, documentado, que nos permite obtener evidencias que se puedan evaluar de una forma objetiva, nos permite corregir las deficiencias que se encuentren y, en su caso, posibilitar la obtención del certificado de conformidad. ¿Vale? Sabéis que hay unas entidades certificadoras que deben estar acreditadas. La primera fue AENOR, la segunda Audertis, y están publicadas en la sede electrónica del Centro Criptológico Nacional. ¿Vale? Aquí tenéis un pantallazo que saqué el otro día de las que están ya acreditadas o las que están en proceso. Respecto a las empresas que están certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad, según llegó una noticia el otro día, hay 47 empresas. Me alegro desde aquí de ver que por lo menos 3 con las que nosotros en la Universidad de Burgos trabajamos están certificadas en el Esquema Nacional. Y poco a poco vemos que va aumentando el interés. Respecto a las universidades, me surge la duda, no he podido verificarlo, lo siento, no me he dado cuenta de cuántas estamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad. Yo creo que solo hay una, puedo estar equivocada, creo que es la Jaume I. No lo sé, si alguno lo sabéis. Ah, mira, Paco, muy bien. Yo he entrado en la sede... Yo he entrado en la sede de Granada, ahora me dice, Nicolás, no veo bien. Ah. ¿Qué dice? Ah, vale. Es que justo he entrado yo esta mañana, digo, me entró la curiosidad, digo, voy a entrar y entré en la sede de Granada, que lo sabía, y he visto que estaba en proceso.
pues oye, enhorabuena, porque creo que eso es un gran trabajo. Desde aquí os felicitamos y entonces os preguntaremos cosas para que nos deis vuestra experiencia, ¿no? Bueno, como ayuda pues están las guías estas, pongo concretamente las que tienen que ver con la auditoría, la 802, la 804, la 808 y la 809 para alguien que esté interesado en el tema. Y simplemente finalizar diciendo que los objetivos deseados, más allá del cumplimiento legal y poder poner estos sellitos en nuestra sede electrónica, lo más importante, como ha dicho Josu, yo creo, es la seguridad gestionada, el poder estar tranquilos, que todos, yo por lo menos, estamos con la inquietud, ya sabéis, de no salir en los titulares de los periódicos, que está a la orden del día. Cada día nos encontramos una nueva brecha de seguridad, decimos, seremos los siguientes, ¿no? Pues tomar estas medidas para que eso no ocurra y, si ocurre, pues tener la mayor resiliencia o capacidad de respuesta para atajarlo lo más rápidamente posible. Y eso es todo. Muchas gracias.